Non é a primeira vez que pasa, senón que, segundo denuncian os populares, xa son 3 as ocasións en que o Museo Valle Inclán tivo que pechar por falla de persoal ao longo deste mandato. Desde principios de noviembre el museo una vez más está cerrado sin atención al público, como podéis observar, y nos parece una gran irresponsabilidad por parte del gobierno de Nos Pobra mantener el museo más importante de toda la comarca cerrado desde esas fechas y no tener siquiera información al respecto. Creemos que además que se convocó en verano, a principios de verano, una plaza de auxiliar para el mismo museo, plaza que todavía está sin resolver, y lo que provoca es que cuando se produce una baja por enfermedad o cualquier tipo de contratiempo a nivel laboral, ocasiona que esto está cerrado y que realmente además no es la primera vez que ocurre, ya lo denunciamos hace unos meses que había ocurrido el mismo hecho. Ademais da falla de atención ao público, denuncian o escaso mantemento das instalacións e dos fondos museísticos, ou non contar con persoal que vele pola súa conservación. Para la apertura del museo no es solo la atención al público, sino también es, como de todos es conocido, los problemas que tiene desde hace un año y pico lo que es la torre por problemas de humedad, lo que lleva al deterioro del patrimonio que de todos los bienes que hay dentro, porque no hay nadie que se esté ocupando ahora mismo del mantenimiento de la calefacción, del mantenimiento y vaciado de los deshumidificadores, y con lo que ello supone de riesgo para el patrimonio que a tantos años de esfuerzo y trabajo ha conseguido ir acumulando en un museo que yo creo que es referente en toda la comarca, incluso en Galicia, al ser el primero dedicado a Valle Inclán y el que más visitas tiene en ese sentido.